Una vez que ingresa al sistema el usuario, selecciona el módulo de inventarios. Dentro del módulo de inventarios, elige bienes muebles y selecciona la opción Listado de vales de entrega a reasignar. Para iniciar con la reasignación de un vale, el usuario selecciona el botón de Crear. Se abrirá una solicitud en estado por reasignar. En el campo Número de la requisición, se elige la requisición a reasignar. Al seleccionar el número de la requisición, el sistema precargará los datos como sus importes, los datos de la dependencia y el estado de la requisición. En el apartado Dependencia reasignar vales de entrega, el usuario elegirá la dependencia a la cual se estará reasignando los bienes. Ingresará la dependencia, subdependencia y el centro de trabajo. Es un campo opcional. El siguiente apartado es la pestaña Vales de entrega de la requisición a reasignar. Selecciona el botón de agregar línea. El sistema mostrará la pestaña Vales de entrega, donde se verán los vales que están asociados a la requisición. Se selecciona el vale a reasignar. Al terminar de registrar los campos obligatorios, el usuario selecciona el botón de guardar. La solicitud avanzará al estado registrado y se habilitará el botón Reasignar. En caso de que el usuario desee hacer alguna modificación, puede seleccionar el botón de Editar. Para continuar con el flujo, seleccione el botón Reasignar. La solicitud avanzará al estado reasignado y los bienes pasarán a la dependencia que se asignó en el apartado Dependencia reasignar vales de entrega. Para la asignación de los códigos de gasto, el usuario se dirige a Bienes muebles y selecciona la opción Listado de vales de entrega. En la vista Listado de vales de entrega, el sistema mostrará todos los registros que se encuentren dentro del sistema. Se selecciona un número de requisición para su asignación de códigos de gasto. Al ingresar a la vista de registros se mostrará el botón de guardar o descartar y los datos del vale de entrega. El usuario deberá de indicar el código de gasto a cada bien que se encuentre en la tabla de bienes. Selecciona un bien, el sistema mostrará a la vista detalle de los datos de los registros. En el campo Código de gasto se mostrarán los códigos de gasto que se agregaron en el vale. Se seleccionará el que corresponda al bien. Este proceso se realizará para todos los bienes que se encuentren dentro del vale. Una vez asociado todos los códigos de gasto, el usuario selecciona el botón de guardar. La solicitud avanzará al estado registro asociado y se activará el botón editar y asociar los bienes. Además se mostrará el código de gasto elegido por el usuario en cada bien. Al dar clic sobre el botón Asociar los bienes, la requisición avanzará al estado para reasignar los bienes. Para ingresar la información a cada bien, el usuario selecciona Bienes muebles y se dirige al apartado Listado de bienes muebles por compra. En la vista Adquisiciones nacionales se verán los registros agrupados por estado. A diferencia de los demás procesos, el registro de la información de los bienes de adquisiciones nacionales se iniciará en el estado para registrar los bienes. El usuario selecciona un registro en este estado. Se nos abrirá la vista con la información del bien. Para completar la información, el usuario selecciona el botón de editar. El sistema habilitará la información del bien. El primer campo que se encuentra es el nombre del bien, que es obtenido de la requisición nacional. Este campo puede ser modificado por el usuario si es necesario. El siguiente campo es descripción, que es solo de lectura y también es obtenido desde la requisición nacional. Los campos marca, número de serie y modelo son obligatorios y deben de ser completados por el usuario, en caso de que no se hayan obtenido desde la requisición. Los campos cantidad, costo unitario sin IVA, costo unitario con IVA, de igual manera son obtenidos desde la requisición
y solamente son de lectura. En el apartado Datos para el inventario se mostrarán los datos de la dependencia. En este apartado se agregará el número de inventario, que es un dato obligatorio. En el apartado Datos para el aseguramiento, el usuario deberá de descargar el archivo, deberá de descargar y leer el archivo Clasificación de bienes muebles, en el cual se indica el tipo de clasificación de aseguramiento que debe de tener el bien. Luego deberá de marcar la casilla He leído la clasificación de bienes. Al marcarla se habilitará el campo tipo bien mueble a declarar para aseguramiento. Es un campo obligatorio. En la pestaña Fotografía se agregarán las fotografías obligatorias del bien, como fotografía completa del bien, fotografía de la marca, fotografía del modelo, fotografía del número de inventario y fotografía del número de serie. Para identificar los campos obligatorios del sistema, el usuario puede seleccionar el botón de guardar y se resaltarán en color rojo todos los campos obligatorios, los cuales deben de ser ingresados para avanzar con el registro de la información para poder avanzar con el flujo del bien. En la pestaña Datos de la requisición se podrá consultar las fechas de recepción de la requisición y de la factura. De igual manera, se podrá ingresar el archivo de requisición, en caso de que el usuario de dependencia cuente con ella. En la pestaña Vales de entrega, el usuario podrá consultar toda la información relacionada al vale, como los datos de la dependencia, el número del vale, número del pedido, códigos de gasto y la tabla de bienes, donde se mostrarán todos los bienes asociados del vale. En la pestaña Ubicación se elegirá el edificio en donde permanecerá el bien. Al terminar de registrar la información obligatoria, selecciona el botón de guardar y la requisición avanzará al estado registrado, donde se habilitará el botón de editar y enviar a revisión. Si se requiere hacer una modificación, el usuario todavía puede seleccionar el botón editar y cambiar la información previamente ingresada. Para continuar con el flujo, el usuario selecciona el botón de enviar a revisión. La requisición avanzará al estado en proceso de revisión. En el estado en proceso de revisión, al usuario se le habilitará el botón revisar, enviar a corrección y cambiar indexador. El usuario deberá de revisar la información que se haya ingresado. En este estado se muestra el botón revisado, enviar a corrección y cambiar indexador. Para cambiar al indexador que el sistema asignó de manera automática, seleccione el botón cambiar indexador. El sistema mostrará a la vista cambio de indexador, donde se mostrará el mensaje el cambio que se haga afectará a todos los bienes asociados a la factura del bien. En el campo usuario indexador se selecciona al indexador que se desea asociar. Para terminar se selecciona el botón de aceptar. El cambio realizado se verá en el apartado Datos para el indexador. Si el usuario requiere solicitar una corrección de la información, puede seleccionar el botón Enviar a corrección. El sistema mostrará Corrección de bienes muebles, donde se mostrará el campo Fecha de envío a corrección y el campo Observaciones. En el campo Observaciones se agregará el motivo de por qué se está enviando a corrección, con las modificaciones que se deben de realizar. Para terminar el proceso, selecciona el botón Aceptar. Si no desea continuar con el envío a corrección, selecciona el botón de Aceptar. Si se seleccionó el botón Aceptar, la requisición avanzará al estado en corrección. Para continuar con el flujo de enviar a revisión, el usuario selecciona el botón de Revisado y la solicitud avanzará al estado Revisado, en espera de ser atendida por el usuario asignador de trabajo. Dentro del módulo de inventario seleccionamos bienes muebles y elegimos la opción Verificación por factura. En la vista Verificación por factura se buscará la factura de la requisición. A planificar. Al ubicarla la seleccionamos. El sistema mostrará los datos de la factura
en la cual se pueden consultar el estado de impresión, que es un dato que va cambiando a cómo se vaya planificando la actividad. En esta vista también se pueden consultar los importes y el archivo descargable de la factura de la requisición. Al igual, se muestran los bienes que se incluyen dentro de la factura, los cuales deben de estar en el estado revisado. Para su planificación, nos vamos a la parte final, donde se ubicará el botón Planificar actividad. Lo seleccionamos. El sistema mostrará el formulario Planificar actividad. Donde se ingresan los datos. Tipo de actividad. Se elegirá verificación de campo. En verificador, se elige el usuario que hará la verificación física del bien. En resumen, se ingresa una descripción de la actividad que realizará el usuario. Al ingresar estos datos, se selecciona el botón de Crear tarea. Y se abrirá el calendario de actividades. En este calendario se elegirá el día y la hora en que se llevará a cabo la revisión física. Se selecciona el día y la hora. El sistema nos confirmará la planificación, mostrándonos el formulario Crear reunión. Si el usuario está seguro de los datos ingresados, selecciona el botón de Crear. Para la impresión de la orden de verificación, seleccionamos el número de la factura, la cual nos regresará a la vista de la factura, donde se selecciona el botón Imprimir y se elige la opción Orden de verificación. Se nos mostrará una vista del reporte, el cual debe de ser descargado en nuestro escritorio para ser entregado al usuario verificador. Si por algún motivo se requiere cambiar al verificador, el usuario selecciona Bienes muebles y elige Listado de bienes muebles del apartado Adquisiciones nacionales. Seleccionamos una requisición en estado en verificación de campo. Al abrir el bien se mostrará el botón Cambiar verificador. Se selecciona. El sistema abrirá el formulario Cambio de verificador. En este se muestra el mensaje: el cambio que se haga afectará a todos los bienes asociados a la factura o la solicitud del bien seleccionado. En el campo Usuario verificador se buscará el nuevo verificador que se desea asignar a la requisición. Para continuar, selecciona el botón Aceptar. Al hacer el cambio del verificador, se podrá consultar en el apartado Datos del verificador y se mostrará el nombre del nuevo verificador asociado. En el estado en verificación de campos se muestra el botón Activar. El usuario lo selecciona y el bien avanzará al estado activo. En este estado se generará el folio de registro, solo si todos los bienes asociados a la factura se encuentran en el estado activo. Una vez que el bien se encuentra activado, quedará en espera para la realización de su resguardo.